Bueno, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a esta nueva entrevista, ¿no? Esta nueva conversación que hace el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Yo soy Gustavo Franco, miembro del equipo de comunicaciones del OBSAN, y hoy nos acompaña la doctora María Soledad Tapia, quien es bióloga, es profesora titular de la UCB, es coeditora de la revista digital Mirador Salud y es activista por el consumo de las frutas y hortalizas y de que no se desperdicien ni se pierdan estos alimentos. Y claro, es precisamente de los vegetales, al hablar de los vegetales, lo que me da pie al tema de hoy, que como ya dije, es el tema de la pérdida y el desperdicio de alimentos en toda la cadena de suministros y de su vinculación con la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Y ya puedo ir suponiendo que la seguridad alimentaria y la sostenibilidad están muy relacionadas. Bienvenida, profe. Hola Gustavo, qué gusto. Muchísimas gracias de verdad por esta invitación al observatorio. Estoy muy contenta y muy honrada. Pues nada, empezamos ya. Y lo que quisiera, digamos, para que nos hagamos una idea de la importancia de, de lo que es, o sea, del consumo de las frutas y de las hortalizas, de las verduras, creo que lo podríamos entender si yo lea, si yo lea, ay, un perrito. Eh, Ay, Dios mío, y espera tu segundo. Tita, por favor. nada, no pasa nada. Creo que para entender la importancia del consumo de frutas y hortalizas podríamos hacerlo preguntándole el por qué tiene usted esta gran inquietud de divulgación en torno a las frutas, a las hortalizas y a su no desperdicio y pérdida. Sí, muchísimas gracias, Gustavo. En efecto, mira, ¿por qué este activismo y por qué tengo mi mente prácticamente fija en el tema de las frutas y hortalizas y en la promoción de su consumo? Primero que nada, las frutas y hortalizas son un grupo esencial e insustituible de alimentos. Desempeñan una función importantísima en la nutrición humana, en la salud, con su contribución a una dieta y un estilo de vida saludables, y hace también una importantísima contribución a la seguridad alimentaria. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros nos remitimos al concepto mismo de seguridad alimentaria, ese de que todas las personas tengan en todo momento acceso a alimentos disponibles, suficientes, inocuos y nutritivos, es decir, alimentos saludables que satisfagan sus necesidades para llevar una vida sana y activa, es obvio que resalta que tiene que ser, para que haya seguridad alimentaria, tiene que haber una dieta saludable, tiene que ser una dieta saludable. Y una dieta saludable es una dieta variada, una dieta que incluya todos los grupos de alimentos. Entre ellos las frutas y hortalizas, por supuesto, que lamentablemente son las que se dejan primero fuera del plato. ¿Por qué? Porque sus beneficios no son conocidos realmente, no los maneja mucho la población en general. Y como tienen en casi todo el mundo, y qué no decir en nuestra Venezuela, un costo muy alto, cuando se hace esa relación costo-beneficio, sencillamente las cuentas no dan. Entonces se excluyen fácilmente de la dieta. Aparte, por supuesto, de todo el tema de prejuicios culturales, yo no como monte, yo no como Sí, verde, yo no soy conejo, ¿no? Ese claro. tipo de cosas que están. Sí, pero entonces, fíjate, la Organización Mundial, ¿por qué tiene que ser una dieta saludable, una dieta variada? Bueno, porque sabemos que una dieta monótona no es buena, no es adecuada, no es saludable ni para las personas, ni tampoco para el planeta, por Claro. aquello de que el tema de los monocultivos, de la pérdida de biodiversidad y esas cosas.
Pero la Organización Mundial de la Salud está clarísima en eso, Gustavo. Y desde hace muchísimo tiempo, mira lo que viene recomendando la OMS. Dada la importancia de las frutas y hortalizas como grupo de alimentos, por lo que acabo de decir, su aporte a la nutrición, a la salud y a la seguridad alimentaria, la Organización Mundial de la Salud recomienda la ingesta diaria de al menos 400 gramos entre frutas y hortalizas. Para hacerlo como más sencillo, es como que la gente, que se vea como de una forma más sencilla, repartidos en 5 porciones. Si son 400, son porciones de 80 gramos. Claro. Por eso viene ese lema que es muy conocido mundialmente de 5 al día. Entendemos que es una meta importantísima, pero es difícil de cumplir. Entonces, pero ¿por qué la Organización Mundial de la Salud hace tanto hincapié en esto? Bueno, porque hay unas cifras que son rotundas y que se mantienen, incluso llegan a aumentar. Fíjate, la Organización Mundial de la Salud estima que por consumo insuficiente de frutas y hortalizas, que en el mundo entero se dice verduras, nosotros somos los que, sobre todo en Venezuela, hablamos de hortalizas. Por consumo insuficiente de frutas y hortalizas, se estima 14% de muertes por cáncer gastrointestinal en todo el mundo. Eso es muy alto. 11% de las muertes por cardiopatías isquémicas se atribuyen a un bajo consumo de frutas y hortalizas. Y 9% de las muertes por enfermedad cerebrovascular también se asocian a, y estos son cifras recientes, a un bajo consumo de frutas y hortalizas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud está muy clara. Y te quiero contar, Gustavo, que estamos viviendo ahora, en este año 2021, este año tremendo de pandemia, en el cual continúa la pandemia, este año es el año internacional de las frutas y hortalizas. Es decir, la Organización Mundial, las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre del año 2019, se aprobó, se decretó el Año Internacional de las Frutas y Hortalizas. Tú sabes que las Naciones Unidas acostumbran tomar, dedicar días, años, incluso décadas a un tema particular o algunas ocasiones particulares y de manera de promover a través de la acción y de la sensibilización, de la creación de conciencia, objetivos de la organización. Pues bien, de una forma casi que premonitoria, aunque esto se venía trabajando en esto desde hace mucho tiempo, en diciembre del 2019 se aprobó y se decretó el Año Internacional de las Frutas y Hortalizas. Te cuento un poco bajo qué preceptos o qué se quería, qué fue lo que los conceptos que sustentaron que se declarara Claro, este año. Te claro, recuerdo porque que el año... Dime. sí, 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 que yo iba a decir que, bueno, que es algo que es un concepto que van poco a poco inculcados, pero que un poco desde la infancia en muchas personas, pero que se descartan así como, bueno, uy, qué fastidio, mi mamá diciéndome esto, o no sé quién que me diga esto, pero digamos, o sea, porque te dicen, en primer lugar, hay que comer frutas y verduras, hay que comer frutas y hortalizas, y claro, uno dice, bueno, sí, tengo que comer, o sea, lo que es sano no sabe bien. Y luego también a uno le repiten, no botes la comida, que eso es malo porque hay gente más desafortunada que uno, y resulta que ya no solamente es para el beneficio personal de uno, esto de comer frutas por un lado y de no botar la comida por otro lado, o sea, no solamente uno el beneficio, sino que hay un beneficio colectivo, porque ya he leído que incluso los desperdicios, o sea, cuando uno bota comida, eso va a producir gases invernaderos, y digamos, contribuir con el calentamiento global y además, pues comer el consumo de frutas y hortalizas, además, es una forma de contribuir con la biodiversidad y un poco de romper con el monocultivo que pueden haber en muchas zonas. Exacto. Uh -huh.
Exactamente, Gustavo, estás muy bien informado. Fíjate, te cuento, volviendo, ajá, lo que tú dices, desde chiquitos nos dicen hay que comer frutas y hortalizas, pero las mamás se cansan, las mamás cuando comienzan que el niñito al principio lo rechaza, entonces terminan, cuando ya están en la alimentación complementaria, cómete al menos el pollo, el pollito aunque sea, entonces no importa, y dejan aparte el brócoli, y tú tendrías que haber empezado, o sea, tú tienes que empezar, los franceses lo llaman, iniciar el viaje del sabor. Tú tienes que empezar cuando se están tan chiquitos, con una gran paciencia, a a probar frutas y hortalizas, de manera, sabiendo el tema de las alergias, no, vamos a considerar que ya el pediatra probó, que no hay ningún problema, y entonces, de esta manera, tú vas creando, ayudando a fortalecer y creando las preferencias alimentarias que son importantísimas, porque esas son las preferencias que vas a tener luego como adulto, y pueden ayudar a determinar tu salud como adulto, ¿de acuerdo? Entonces, por eso muy buena esa acotación que hiciste de los niñitos. Bueno, con respecto volviendo al Año Internacional de las Frutas y Hortalizas, que quiero aprovechar esta oportunidad tan maravillosa que me dan para recalcar la importancia de este día. Como te dije, cuando se decretó, todavía no había pandemia. Uno de los objetivos era lo que te dije al principio, sensibilizar a nivel mundial sobre la importante función de las frutas y hortalizas y su contribución a la salud, a la nutrición, a la seguridad alimentaria. Como te dije entonces también, no puede haber, si la seguridad alimentaria, y por eso esa es la importancia del concepto de los sistemas alimentarios sensibles a la nutrición. Si la seguridad alimentaria una de las dimensiones de la seguridad alimentaria es garantizar alimentos saludables, alimentos nutritivos. Entonces, si las frutas y hortalizas no están presentes, que son importantísimos desde el punto de vista nutricional y de salud, no se va a tener seguridad alimentaria plena mientras unos alimentos tan saludables no estén incluidos. Claro. Este es un tema además muy, muy complejo porque, bueno, entra en juego la agricultura, el problema de los productores, las pérdidas, pero ya vamos a hablar de eso. Fíjate entonces, una vez que hemos dicho esto de que no va a haber seguridad alimentaria plena, si no hay alimentos saludables, si no se garantiza el consumo de alimentos saludables y nutritivos. Otro de los puntos importantísimos sobre los cuales se basó el decreto del Año Internacional de las Frutas y Hortalizas era el de llamar la atención sobre la necesidad de reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos y sobre todo en el sector de frutas y hortalizas, de frutas y verduras, que puede ser altísimo. Claro. Y entonces, ya que mencionas Y literalmente en reducir esa el última frase, impacto, ajá, ya sí, que sigue, mencionas tu sigue. última frase que hablas de las pérdidas y desperdicios, pues quisiera también que nos diferenciaras qué significa pérdida y qué significa desperdicio, porque he hablado con personas y ya me dicen, pero eso no es lo mismo. O sea, incluso al Exactamente. proponer el título de esta conversación me dijeron, pero eso no es redundante de hablar de pérdidas y desperdicios. Entonces, bueno, pues leyendo un poco fue que entendí bueno, que justamente no es lo mismo. Exactamente, ya vamos para allá, Gustavo, porque es esencial. Si vamos a hablar del tema, tenemos que hacer la diferenciación. Pero te quiero terminar de contar lo del año internacional. Entonces era reducir pérdidas y desperdicios, pero así explícito, de manera de reducir el impacto medioambiental y fomentar estilos de vida más saludables. Y por supuesto, ahí venía toda la parte de política, adoptar medidas a nivel nacional, todos los países para aumentar la producción, hacerlas más asequibles a los consumidores, generar beneficios económicos, sociales y ambientales eh, que estuvieran de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, y apoyar a los agricultores. Pero entonces vino la pandemia, ¿no? Entonces, el 5 de diciembre precisamente, decretó, fue el lanzamiento oficial del Año Internacional de las Frutas y Hortalizas. Habló el doctor Antonio Guterres, habló por supuesto el director general de la FAO, y entonces ellos dijeron, fíjate que
señalaron con más importancia estos aspectos que te voy a comentar. ¿Por qué un año internacional de las frutas y hortalizas? Uno, de nuevo, para mejorar la producción de alimentos saludables y sostenibles a través de la innovación, la tecnología y la reducción de las pérdidas y desperdicios. Ya vamos para allá. Pero fíjate qué importante esto, que fue clarísimo. Promover dietas saludables para fortalecer nuestros sistemas inmunitarios en esta crisis sanitaria que estamos afrontando a nivel mundial por la pandemia de la enfermedad por coronavirus COVID-19. Es decir, las frutas y hortalizas se repotenciaron en este sentido como una fuente sumamente importante de alimentos que van a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Luego, también de nuevo mejorar la infraestructura, las prácticas agrícolas, apoyando de nuevo a los pequeños agricultores, promover las frutas y hortalizas como una forma de crear cultivos comerciales rentables para los agricultores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que te quiero decir es que estamos en un año dedicado a las frutas y hortalizas, frutas y verduras, que con lo que se espera es crear conciencia acerca de su importancia y en tiempos de pandemia, en tiempos de enfermedad por coronavirus, son sumamente importantes. Nosotros hemos hecho una revisión de todas las recomendaciones alimentarias y nutricionales ahora en tiempos de pandemia. Y en todas comienzan con consumir frutas y hortalizas. Recuerdan el concepto de las 5 porciones, de los 400 gramos diarios y refuerzan el papel de las frutas y hortalizas como promotoras que fortalecen el sistema inmunitario. Bueno, entonces creo que ya podemos entrar al tema de lo que me estás preguntando, que es esencial, de pérdidas y desperdicios. Yo tengo dos laminitas que voy a mostrar para que entremos de lleno a este tema. Perfecto. Déjame que entonces, bueno, oye, de verdad que este es no puede ser más oportuna esta conversación en estos momentos. Pues sí, y Bueno, claro, aquí estoy, tú me dices si estoy compartiendo pantalla ya. sí, Sí, ¿verdad? de mi lado Bueno, sí te confirmo que la estamos viendo. bueno, bueno, este es el logo, fíjate qué bello, lleno de colores, el logo del Año Internacional de las Frutas y Verduras. Ellos hablan de verduras sabiendo que nosotros aquí, para nosotros verduras son otras, la papa, incluso tubérculos, pero realmente se refiere a frutas y hortalizas en general. Y fíjate, tal cual, son esenciales, elementos esenciales de tu dieta, y este es el año internacional, y este es el documento que produjo FAO, porque FAO es quien lleva adelante de manera operativa todas las actividades de este año internacional de las frutas y hortalizas. Este documento es bien interesante, está disponible en la página web de FAO, se escribe nada más año de las frutas y hortalizas y el documento es importantísimo. Es muy lindo, además, porque desglosa todos los objetivos de desarrollo sostenible y la vinculación del consumo de frutas y hortalizas con todos y cada uno de ellos. Perdón. Bueno, fíjate, vamos al tema de las pérdidas y desperdicios. Podemos ubicarnos, me gusta iniciar esto recordando dos objetivos de desarrollo sostenible estrechamente vinculados con el tema de pérdidas y desperdicios. Primero, el objetivo de desarrollo sostenible 2, poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria, una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible. Este es el ODS 2, hambre cero, cada vez más lejano de conseguirse para el año 2030, que era la meta. Luego está el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, que es producción y consumo responsable. Pero aquí lo más importante, bueno, para nuestro tema, es la meta 12.3,
que es reducir a la mitad el desperdicio per cápita de alimentos a nivel minorista y de consumo, de consumidores. O sea, ahí estamos nosotros, más todos los puntos de comercialización de alimentos. Y además reducir también a la mitad las pérdidas de alimentos a lo largo de la cadena de suministro. Vamos entonces ya a la gran pregunta, Gustavo, que es perfecta. ¿Qué son pérdidas y qué son desperdicios? Bueno, fíjate, y esto es lo que me parece que es bien importante que tengamos clarito, y es que pérdidas es la cantidad, fíjate, cantidad o calidad, la disminución en la cantidad o calidad de los alimentos. O sea, fíjate, esto está directamente relacionado con el concepto de seguridad alimentaria. Disminución en la cantidad o calidad de los alimentos como resultado de ¿qué? Importantísimo, decisiones y acciones de los proveedores de la cadena alimentaria, excluyendo a los minoristas proveedores de servicios de alimentos y consumidores. No es que ellos estos eslabones de la cadena no participen en el proceso de pérdida y desperdicio, solo que participamos es en el proceso de desperdicio, no en el de pérdida. Ya te voy a explicar por qué. Entonces, se refiere entonces, pero fíjate bien, a cualquier alimento que se descarta, se incinera o se desecha a lo largo de la cadena de suministro, desde la cosecha, sacrificio o captura hasta el nivel minorista, sin incluir el nivel minorista. Y no vuelve a ingresar en ninguna otra utilización, no vuelve a ingresar a la cadena de valor, en ninguna otra utilización productiva, bien sea como alimento o como semilla. Entonces las pérdidas son las que ocurren desde la producción en el campo, el almacenamiento, o sea, las pérdidas post cosecha, las pérdidas durante la cosecha, las pérdidas post cosecha, el procesamiento, el almacenamiento, el procesamiento, el transporte. Ahí tengo una fotito de los camiones, en el caso de las frutas y hortalizas, cómo llegan a los sitios donde va a haber expendio. Vamos entonces a ver el desperdicio. El desperdicio, de nuevo, el mismo razonamiento, se refiere a la disminución en la cantidad o calidad de los alimentos como resultado de las decisiones y acciones. Ya entran otros actores. Los minoristas, los proveedores de servicios alimentarios y nosotros, los consumidores, que somos los grandes despilfarradores. ¿De acuerdo? Entonces, ya aquí vemos que estamos en la otra parte, en otros eslabones de la cadena alimentaria, de la cadena de valor, de la cadena de suministro de alimentos. Todo lo que se desperdicia a nivel de supermercados, los mercaditos, de los camiones, en nuestras casas, en los restaurantes, en los sitios de comida rápida. Hasta que ya al final, pues sencillamente no se puede, se desperdician y van al final de la vida del alimento, que es lamentablemente los vertederos. Es decir, se tira la comida, se tira, y eso es sumamente costoso para el ambiente. Entonces, fíjate, mira de qué cantidades, de qué proporciones de pérdidas y desperdicios estamos hablando. Durante mucho tiempo, FAO manejaba una cifra gruesa de que 1/3 de todos los alimentos que producimos se pierden o desperdician por prácticas inadecuadas desde la granja, desde el campo hasta la mesa, hasta que nos llega a la mesa al consumidor. 1/3 de todos los alimentos que se producen en el mundo. Eso es muchísimo. Con eso podrías alimentar a mucha gente. ¿De acuerdo? Pero entonces, fíjate, este es un tema muy activo. La FAO, o sea, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, perdón un momento,
en su informe anual de el estado de la alimentación y la agricultura en el mundo, el del año 2019, ese informe es muy importante y lo dedicó a la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos directamente. Y entonces, para aportar más claridad sobre el tema, ellos tienen años trabajando en esto, y medir el progreso hacia la consecución del objetivo, de la meta 12.3 del Objetivo de Desarrollo Sostenible, esta de reducir a la mitad para el 2030 todos los alimentos, la pérdida y desperdicio de alimentos que se produce en el mundo. Entonces FAO empezó a utilizar dos indicadores: el índice de pérdidas de alimentos y el índice de desperdicio de alimentos. Ojo, que estos no son estimaciones fáciles de hacer, pero hay metodologías y hay asesorías y hay cómo hacerlo. Entonces llegaron a esta otra cifra, que es altísima, 14 para el caso de pérdidas, lo que ocurre al principio de la cadena. 14% de los alimentos que producimos se pierde por prácticas inadecuadas, desde el campo hasta el nivel de minoristas, sin incluir este último. Y esto va a ir en aumento. Y del resto del nivel de minorista para acá, ellos están preparando y están trabajando en ese indicador de desperdicio, de determinación del desperdicio y de cómo estimarlo. Eso en cualquier momento, bueno, vamos a estar enterados de estas metodologías. Pero yo aquí, Gustavo, te voy a pedir que me permitas hablar de otra cosa muy importante, de las pérdidas y desperdicios de alimentos, que como ya te has dado cuenta, es un tema global, es un tema mundial, es un tema que llama a la reflexión de todo el mundo, de los gobiernos, de las sociedades, y se está prestando una enorme atención a este problema de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Claro, porque fíjate una cosa, Existe, Marisol, dime, disculpa. Gustavo. Sí, que tú me comentabas que también antes de la entrevista que un gran problema en torno a las frutas y hortalizas es el precio, que puede llegar a ser bastante alto. Y claro, si estás perdiendo, si estás reduciendo la oferta de esas frutas y hortalizas, pues evidentemente vas a tener un precio, te vas a encontrar un precio más alto, porque esa fruta que vas a comprar, que es, digamos, si es la manzana más roja, más brillante, más bonita, pues esa manzana tiene de alguna forma que compensar por la pérdida que se ha producido de las manzanas más feas, más aporreaditas, más tal, a lo largo. Entonces esa manzana viene a compensar, digamos, la pérdida de ese beneficio económico que se produjo. Entonces, ¿quién asume ese precio? Bueno, en primer lugar el consumidor, y en segundo lugar supongo yo que el medio ambiente. Y esto es una, digamos, El ambiente, claro. entonces ahí hay, entonces claro, Buen razonamiento, Gustavo. claro, es un razonamiento que yo hago. Entonces vemos cómo el desperdicio afecta en dos áreas importantes. Uno, que es la seguridad alimentaria, es decir, que las personas tengan el acceso a los alimentos, y en segundo lugar a la sostenibilidad, que también está relacionada con la seguridad alimentaria, porque... Totalmente, es que la seguridad alimentaria tiene que ser sostenible, ya vamos a hablar de eso. Claro, me parece genial el ejemplo que pusiste, Gustavo. Mira, el tema, uno de las cosas que más se publicita, una de las medidas más sencillas para fomentar la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos, por ejemplo, tiene que ver con esto que acabas de comentar, de no descartar alimentos, como estamos hablando de frutas y hortalizas, frutas y hortalizas por razones cosméticas, ¿de acuerdo? Y eso, si lo vemos a nivel de nuestros supermercados, que sabemos que aquí en Venezuela son bastante laxos. Nosotros conseguimos aquí frutas y hortalizas feas que están siendo vendidas al mismo precio de un tomate perfecto. Pero, ¿qué no decirte de cuando estos criterios cosméticos
son criterios de calidad tan estrictos que pueden hacer que se rechace un lote, un cargamento completo que va a ser exportado por ejemplo, a la Unión Europea. ¿Te imaginas lo que significa eso? La cantidad de producto que por razones cosméticas es rechazada. Entonces, hay campañas de no, por feos no nos rechaces. La fruta, por ejemplo, en Portugal hay una belleza de organización que se llama Fruta Feia. O sea, incluso, y el eslogan es, la gente guapa come fruta fea. Entonces, bueno, es un poco eso, no rechazar la comida, las frutas y hortalizas por su aspecto. Eso sin duda permite abrir además mercados secundarios. En Francia hubo una campaña maravillosa de una gran cadena de alimentos llamada Intermarché, en la cual ellos pusieron una sección en la parte de frutas y hortalizas, en la parte de Fruver, solo con las frutas y hortalizas feas. Y las vendían al 40-50% menos, incluso desde el 30%, o sea, empezaron con 30%. Bueno, eso fue el éxito del mundo. Se vendían todas. Y las que estaban, y luego también hacían sopas, hacían jugos, hacían helados y los vendían. Y esa zona se hizo súper popular y constituyó una vía de salida maravillosa para todas estas hortalizas y frutas que no eran lindas, no estaban cumpliendo los criterios de calidad, de aspecto, calidad sensorial, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay enormes oportunidades para nuestros supermercados que valdría la pena explorar. Porque fíjate, yo siempre he preguntado cuando veo esa cantidad de tomates que están, por ejemplo, y que ya están muy pasados, y nadie los compra en el supermercado. Entonces le pregunto a las personas de los supermercados que qué hacen con ellos, me dicen lo devolvemos a los proveedores. Entonces yo me pregunto qué hacen los proveedores con esto, si los tiran, si los dan alimentos para animales, probablemente, pero hay otras formas y esto abre mercados secundarios muy interesantes. Te quería comentar y te quiero pedir que me permitas comentar algo nuevamente sobre ese informe de FAO sobre el estado de los alimentos y la agricultura en el mundo del año 2019, que hay algo que te dije que estaba totalmente dirigido a la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. Y es algo maravilloso que yo lo encuentro muy importante. Y es que ellos hacen mención especial, fíjate a qué, a la recuperación y redistribución de alimentos, también denominado rescate o donación de alimentos. Claro. Es decir, eh, eh, fíjate, ya los incluyen, incluso comentan que aunque estas vías de utilización de alimentos a través del rescate, de la donación, no habían sido muy tomadas en cuenta por los encargados de formular las políticas hasta hace muy poco tiempo, incluso hace 10, 12 años, ellos comentan allí en este informe de FAO que los programas de recuperación y redistribución de alimentos, como podrían ser los bancos de alimentos, las tiendas comunitarias, supermercados sociales, comedores sociales o los programas de alimentación y nutrición de las escuelas, por ejemplo, desempeñan un papel cada vez más importante, no solo como soluciones para la pérdida y el desperdicio de alimentos, sino también como una manera de promover el derecho a la alimentación y a una alimentación adecuada. Fíjate qué importante. Claro. Mira, aquí las personas que se incorporaron tenían una pregunta y te la hago llegar a ti porque creo que también Ajá. es importante, sobre todo para el contexto venezolano. Y la pregunta que hacen es, o sea, ¿cómo promover el consumo o sea, a nivel ya de personas, de usuario, el consumo de frutas y hortalizas
sobre todo teniendo en cuenta dos cosas que son, bueno, como Muy en una caras. son caras como en el resto del mundo, pero es que además o sea, perecen más rápido que un alimento, es decir, como la pasta. Es decir, y entonces, claro, ese perecimiento te lo marca, digamos, la fecha de vencimiento, que también creo que también es otro mito que hay que tumbar, pero también, o sea, evidentemente sí tienen su fecha de vencimiento, que perecen más rápido, y a lo mejor se le podría dar un uso distinto, o sea, para que no se terminen de desperdiciar, ¿no? Claro, claro. Fíjate, por supuesto, el consumo de frutas y hortalizas se recomienda esencialmente en estado fresco, ¿de acuerdo? Porque es cuando están llenas de nutrientes, llenas de agua, con que producen toda la hidratación, la fibra que contienen está perfecta, los compuestos no nutrientes que tienen actividad biológica importantísima como actividad antioxidante, están todos allí activos. Entonces, lo ideal es comer fruta fresca. En la medida en que, por supuesto, están perdiendo frescura, que no se ven tan bonitos, como te dije, todavía hay opciones. Yo en particular intento, y después que hablemos de todo lo que está detrás de la producción y el cultivo de la comida, de las frutas, a mí no, yo no soy muy exquisita, por ejemplo, en el tema de los cambures. O sea, me da un dolor cuando veo esos cambures que caen del racimo colgado en los supermercados y la gente los deja ahí. Bueno, mira, hay cantidad de ellos que están perfectos y yo de verdad a veces hago mi bolsita con los cambures que están sueltos porque es como mi pequeña contribución personal a, a salvar esas frutas que me van a dar mucha nutrición y además pienso en todos los recursos que se utilizaron para cultivarla y que encima de eso se pierda. O sea, es tremendo. Entonces, claro, hay siempre vías y bueno, todo el mundo puede procesar con los tomates, puede hacer sus salsas, puede hacer las pastas. Lo importante es que la gente entienda que si tú no consumes frutas y hortalizas, tú tienes una alimentación deficiente desde el punto de vista nutricional. Porque las frutas y hortalizas son fuente esencial de vitaminas y de minerales, de micronutrientes que no pueden ser sintetizados por nuestro organismo y que la única manera de incorporarlos a nuestro organismo es a través de la dieta. Entonces, si tú no comes frutas que tienen vitamina C, ¿de dónde consigues tu vitamina C? ¿De dónde? ¿De quién te la va a aportar? Y en estos momentos, por ejemplo, la vitamina C es esencial para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, mira, esto abre la posibilidad de cantidad de una es una gran oportunidad para ideas, para campañas, para utilizar y reutilizar lo que no está bonito y tratar también de que se bajen los precios. Realmente, y eso es una de los propósitos del Año Internacional de las Frutas y Hortalizas, es sensibilizar a los gobiernos de que hay que ayudar a los agricultores y hay que ayudarlos a que ellos ganen más y que el consumidor tampoco tenga que los precios sean tan elevados como para que no los pueda consumir. Esto es un tema mundial, mira, en el último informe del estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, se vuelve a tocar el tema del alto costo de los alimentos nutritivos, de los alimentos saludables. Entonces, o se tiene que hacer algo para ayudar a bajar el costo de los alimentos saludables o jamás no, de nuevo volvemos al punto de que no va a haber seguridad alimentaria plena. Claro, claro, sí, sí, totalmente. Porque es que además, bueno, también Habíamos hablado, me habías dicho algo de la sostenibilidad y la seguridad alimentaria, me habías comentado. sí, bueno, que hay veces que, bueno, evidentemente seguridad, o sea, si yo, digamos que es seguridad alimentaria y sostenibilidad, uno
digamos, casi que por sentido común piensa que está vinculada, pero una cosa es que te lo diga yo, que soy un periodista, y otra cosa es que me lo digas tú, que tienes conocimiento de causa, digamos, eh, y nos puedes sobre todo apuntar y decirnos, mira, esta es la razón por la cual sostenibilidad y seguridad alimentaria están vinculadas. Perfecto. Fíjate, Gustavo, como veníamos hablando tanto de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, esta agenda plantea una serie de compromisos que están ligados con la promoción de prácticas de producción y consumo responsables y sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Entonces, ¿qué significa que un sistema alimentario sea sostenible? Bueno, un sistema alimentario sostenible es aquel que va a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de todos, pero de una forma que no comprometa el futuro de las próximas generaciones. Es decir, que no comprometa las bases económicas, las bases sociales y las bases ambientales para las futuras generaciones. Es decir, que tengo que alimentar al mundo, pero lo tengo que alimentar de una manera que quede comida y que quede mundo, que quede planeta para las futuras generaciones. Entonces, la seguridad alimentaria tiene que estar basada en un sistema, tiene que ser garantizada a través de un sistema alimentario sostenible que no destruya los recursos, ¿de acuerdo? Que permita que el planeta siga funcionando dentro de límites operativos adecuados. Entonces, fíjate tú, de nuevo, la cantidad de alimentos que se pierden y se desperdician en los campos, en los canales de distribución, todos los camiones, en los sitios donde hay tren, o sea, etcétera, y en los hogares, es un factor de enorme relevancia que limita los compromisos de una seguridad alimentaria sostenible y de el desarrollo sostenible planteado para el planeta. Entonces, tenemos además algo importantísimo y muy doloroso, que es un nuevo factor que compromete aún más la sostenibilidad y la Agenda 2030, y es el enorme impacto de la COVID-19, de la pandemia. Entonces, estamos en un momento de grandes retos. Fíjate, yo te quería hacer ya que estamos hablando de esto, te voy a comentar, fíjate, nosotros en el mundo se considera que estamos alrededor de 7.700, más de 7.700 millones de personas se considera que están en un estimado para el 2021. Hasta hace nada, la organización, si tú revisas los informes de la seguridad alimentaria y el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, encontramos una cifra como esta. Por ejemplo, esto se llama el informe SOFI, por sus siglas en inglés. Por ejemplo, en el SOFI 2021 decía, y esto lo usaba yo mucho en las conferencias, que había 821 millones de personas con hambre y 2.200 millones de personas con inseguridad alimentaria entre moderada o grave. O sea, muchísima gente con hambre y muchísima gente con inseguridad alimentaria. Pero óyeme esto, Gustavo. Entonces, bueno, en el año ahora, el informe de FAO, SOFI, que es un informe que genera la FAO junto con la UNICEF, junto con el Programa Mundial de Alimentos, junto con la Organización Mundial de la Salud y con otra agencia de Naciones Unidas, ellos han tratado de actualizar sobre los países, han trabajado con la información actualizada porque todo esto se hace, estas estimaciones con la información que suministran los países. Entonces, parece ser que últimamente, no parece ser, ellos lo dicen, los datos a los que se ha tenido acceso últimamente ha permitido revisar la serie completa de estimaciones de hambre, de su alimentación correspondiente a China. Entonces ahora, desde el año 2000, y esto ha dado una nueva cifra de gente con hambre en el mundo, más baja,
O sea, China parece que tenía mejores cifras, o sea, contribuyó con mejores cifras. Entonces, si antes hablábamos 820 millones de personas con hambre en el mundo, ahora la cifra es igualmente horrible, Sí. 690 millones de personas que padecen hambre. Casi 9% de la población mundial tiene hambre. Pero igual, la cifra de las personas con inseguridad alimentaria, es decir, de personas en el mundo que no no tienen acceso regular a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes en el año 2019, sigue siendo una cifra espantosa Sí, de 2.000 millones de personas. es casi un tercio de la población Bueno, mundial. casi, claro, o sea, es mucha gente, gente. Entonces, fíjate, todo esto, esto era antes del coronavirus. Claro. Imagínate, con producto de la enfermedad de la pandemia, se calcula que va a subir entre 83 y 132 millones de personas, aumentará el número total de personas con hambre en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate, es muy triste la situación a la cual nos estamos enfrentando. Ahora, fíjate, volviendo al tema de nuevo de la importancia de la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos, como una de las vías o sea, mitigar un poco, bajar un poco, contribuir con estas cifras tan tremendas de hambre y de inseguridad alimentaria. Tenemos que tener claro lo que lo que habíamos comentado al principio, que la producción de alimentos no es algo que no produzca efectos. La producción de alimentos causa importantes riesgos ambientales a nivel mundial, porque bueno, suponte la ganadería, la agricultura, la pesca afecta a los ecosistemas. Y la producción entonces, como dije también, la producción de alimentos debe ser sostenible y debe respetar los límites del planeta, de la Tierra. Claro. Entonces, si nosotros, imagínate, la producción, para que sea esta producción sostenible, que dejemos planeta para las generaciones futuras, no se debería usar tierra adicional para la agricultura ni para la ganadería. Hay que salvaguardar la biodiversidad, hay que reducir el consumo de agua, administrar el agua, como dijiste, Gustavo, de manera responsable, reducir la contaminación con los fertilizantes, nitrógeno, fósforo, y producir cero emisiones de dióxido de carbono, imagínate. Claro, y además, Entonces, otra cosa que también aquí es un tema también donde la seguridad alimentaria y la sostenibilidad me parece a mí que se encuentran perfectamente y es el tema de los monocultivos. claro, Porque, por pero ejemplo, bueno, claro, por eso creo, tengo entendido que en Brasil, bueno, se hacen prácticas donde se deforesta mucho para cultivar la soya y la soya o maíz. le produce mucho daño al terreno, al suelo. Eso, Claro, es que no debe, ese es el tema. Volvemos al tema del principio, fomentar una alimentación variada. No debe haber, no puede ser, la oferta de alimentos no puede estar basada solo y la oferta agrícola solo en cinco tipos claro. de cultivos. ¿Me Entonces, claro, explico? al haber Ese es mayor un tema, perdón por interrumpir otra vez. Sí, entonces, claro, al haber mayor no, es biodiversidad, perfecto. al haber mayor biodiversidad, pues también estás contribuyendo a que haya una mayor variedad de nutrientes disponibles para las personas, ¿no? Por supuesto, claro. Ujú. Entonces, bueno, de nuevo, yo creo que podemos más o menos cerrar, no sé cómo estamos de tiempo, Sí. de la importancia de la seguridad alimentaria basada en sistemas de producción de alimentos que sean sostenibles. Y nuestros sistemas alimentarios son muy frágiles, Gustavo. Esto lo hemos observado ahorita con la pandemia. Y esto ha ocurrido, la fragilidad de los sistemas alimentarios ha sido evidente aún en los países más desarrollados del mundo,
donde claro, tuviste que cuando se trancó, cuando se corta una de las etapas, se pone un pequeño freno o gran freno en una de las etapas de la cadena para poder continuar a la otra, entonces se acumulaba la comida, se acumulaba y hubo que matar cantidad de animales, y hubo que matar cantidad de cerdos, y hubo que matar cantidad de pollos, y hubo que dejar que se pudriera campos de lechuga, porque no se podían procesar y porque no podían tampoco llegar a los sitios de expendio. Entonces, o a las procesadoras. Entonces, esto es una tragedia. O sea, nuestros sistemas alimentarios son verdaderamente frágiles. Esto es un reto para el mundo, definitivamente. claro. Sí, 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 justamente una de las preguntas que yo tenía anotado acá era que a mí me cuesta creer que, o sea, que ahorita en este momento, que en donde hay tanta, digamos, presión económica generada por la pandemia, pues que alguna empresa, que algún parte del eslabón haya dicho, o sea, que se puedan permitir la pérdida y el desperdicio. Pero claro, es que al, al ponerle un freno, al haber, digamos, cuellos de botella en alguna parte del eslabón, en algún eslabón de la cadena alimentaria, pues eso afecta al eslabón anterior o al posterior y ya claro, Exactamente, exactamente, lo acabas de decir. Y además cuando son, por ejemplo, en economías muy adelantadas, que están por ejemplo, hay un cuello de botella y se tranca y entonces nadie quería matar a todos esos cerdos, pero tú ves esas imágenes y son verdaderamente desoladoras. Entonces, eso era una presión por la cual abrir de nuevo, dejar los confinamientos y volver a reanudar el sistema. Bueno, es un tema bastante complicado. claro, claro. Bueno, me gustaría también abrir digamos, el suelo para que las personas puedan, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues hacerlo llegar. Y claro, por ejemplo, o sea, el impacto social o sea, de esas pérdidas y alimentos, o sea, a mí me impresionan bastante porque, claro, uno en el momento uno piensa que solamente lo está afectando a uno y que, bueno, que efectivamente si tú compraste algo, eh, pues si lo desperdicias, pues ya está, no afecta a nadie más, pero resulta que Sí. el desperdicio también puede llevar un poco a la subida de precios, porque si compraste algo y luego eso no lo consumes del todo, pues igual hay una contribución en el mantenimiento de precios altos y luego hablar un poco sí, El del ambiente, ambiente, eso, el eso es lo que ambiente, más duele. Tú sabes lo que es, y vuelvo a mi ejemplo del cambur que se cae del racimo. Cuánta tierra estuvo ahí utilizada para tener esa fruta? ¿Cuánta agua? ¿Cuánta agua? ¿Cuántos fertilizantes? ¿Cuánta gasolina para poder traerla y eso implica una huella de carbono grande? ¿Cuánto esfuerzo humano? ¿Cuánto sacrificio? Ah, y cuántos pajaritos dejaron de comer ahí porque hubo ahí, o sea, cómo se afectó la flora, la fauna, la claro, flora. Entonces, y encima de eso, lo pierdes, o sea, yo creo que eso no se puede medir. claro, Y hay algunas mediciones que tiene bastante representativas que hace FAO, por ejemplo, al considerar la huella de agua, toda el agua que se utilizó en comida que no se comió puede equivaler a ríos de los ríos más grandes, o sea, al caudal de los ríos más grandes del mundo. ¿Tú sabes lo que significa haber perdido toda esa agua? claro, sí, Y sí, toda la tierra que se utilizó para cultivos que no se consumieron puede equivaler a aparte de Rusia, a Rusia y Canadá completas. O sea, las cantidades son impresionantes. Entonces, es algo que yo creo que todos podemos empezarlo a internalizar y sentir, no solamente por nuestro bolsillo, sentir por el planeta, sentir por el medio ambiente, que es verdadera.
yo no sé si son los años, si es la situación, pero yo casi que lloro por ese camburcito que se Sí, cae. Es triste, porque además veo al agricultor lo que le costó producirlo y claro, los precios tan bajos que se le pagan además. ¿De claro, acuerdo? claro. Y yo me gustaría saber qué se hace con todo eso. Que se bota, se lanza, se va a un vertedero que, como te dije, es la última etapa porque es lo más caro para el ambiente, con la emisión de gases de efecto invernadero, tantas vías previas que podrían usarse. Vamos a usar ese cambur para hacer puré de banana, para hacer una mermelada, para hacer, ese es uno de las frutas que es más complicada para el Claro. oscurecimiento enzimático, pero bueno, hay muchas alternativas, hay muchas alternativas. A ver, yo oigo tanta gente con emprendimientos. Esta sería una cosa hermosa, un emprendimiento de esta naturaleza. Y además, por ejemplo, hay cantidad de asociaciones mundiales que están pro ambiente y pro reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos y plataformas que otorgan premios maravillosos para emprendimientos de esta naturaleza, que reduzcan las pérdidas y desperdicios de una manera creativa y en la cual se involucre la sociedad. Con los niños, por ejemplo, es muy importante crearles ese sentido de amor por la comida, por lo que representa. Bueno, todas estas cosas Claro, que deben comprender la utilización y la formación de un niño. perfecto. Muchas gracias. Bueno, Bueno, a ver, no, en algu- aquí tenemos una pregunta más que nos mandan, que es, hasta Yarixa, eh, Sol, sí, bueno, o sea, los sí hay, recortes. claro, sí, sí, se expenden recortes en algunos supermercados que se ven recortes o especie de picadillo de hortalizas y preparaciones tipo Eso salsa, es maravilloso. claro, pero ¿habrá algún control sanitario en estos productos? Se pregunta Yaritza. Claro, ese viene bueno, pero si lo hacen, fíjate, los supermercados que hacen estas cosas, bueno, en el caso de las frutas y hortalizas de las cortadas, que van a ser calentadas, que luego van a ir a hacer una sopa o algo, y que van a ser sometidas a calor, pero por lo general quienes hacen eso son grandes cadenas de supermercados. Y antes yo recuerdo lo de marca propia, ellos tienen sus controles de calidad y cierta regulación. Pero claro, de nuevo, siempre hay que tener el tema y estar cuidando el tema de la inocuidad Claro, alimentaria, que nadie se vaya a enfermar. claro, claro. Bueno, y ya creo que con esto podemos ir terminando la entrevista, no sin antes, bueno, recordarles que lo que al final esto va, bueno, lo que nos han dicho toda la vida, comer verduras y vegetales y hortalizas y frutas y no botar la comida. Solamente que, bueno, que No botar la comida. Marisol nos llevó un paso más adelante y nos explicó por qué, además no solamente cuestión para nosotros, sino del medio ambiente, del impacto social, en fin, al final, bueno, es algo que ya sabíamos y ya tenemos razones adicionales y más poderosas para seguir en ello. Sí, Pues señor. nada, Muchas gracias. muchas gracias a ti, Marisol.